allá en la presentación. Sí, Andrés, se ve perfecto. Vale, mil gracias, Claudia. Entonces, acá algo que es como en broma, un poco caricaturesco, porque muchas veces nos encontramos con este escenario. Eh, Nos encontramos con una persona con discapacidad y no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo decirle, no sabemos cómo llamarle. Y eso también se da porque muchas veces las personas en común en general tenemos miedo o nos da un poco de susto interactuar con la discapacidad en general, porque es algo que realmente no queremos que nos pase, no queremos que nuestros familiares tengan que pasar por ese tipo de situaciones, ni mucho menos nosotros mismos. Entonces, acá siempre nos muestran este ejemplo en diferentes conferencias que hemos estado hablando sobre el lenguaje inclusivo, que es el tema que nos trae el día de hoy. Siempre nos hablan de esto y bueno, ¿y cómo tendría que llamarle al discapacitado, al minusválido? Bueno, a todo ese tipo de términos que ya no se utilizan y siempre la respuesta es por el nombre, algo tan sencillo que a muchos de nosotros nos va a sonar un poco chistoso ese es el orden de las cosas, por el nombre. Digamos, la discapacidad no nos vuelve seres de otra raza, otra naturaleza, seguimos siendo seres humanos y de hecho la discapacidad se toma como una de las manifestaciones más hermosas de vulnerabilidad del ser humano y también cómo hemos lidiado con este tipo de situaciones y en dónde nos toca mejorar, porque hay mucho por mejorar. Entonces, con seguridad, este símbolo lo conocen. Ese es el símbolo que todos vemos en todos lados, en los parqueaderos, centros comerciales, en donde vemos que hay algún tipo de ingreso o facilidad para las personas con discapacidad. Y siempre vemos a la persona en silla de ruedas. Entonces, uno de los errores más comunes que tenemos cuando trabajamos con discapacidad es pensar que las únicas personas con discapacidad son la persona de silla de ruedas. ¿Y en qué vas a trabajar con discapacidad? No, una silla de ruedas. Pero pues ahí tenemos, digamos, una diversidad importante, una riqueza importante en la diversidad de las personas con discapacidad en toda esa parte. Como acá lo vemos, estos ya son otro tipo de logotipos que se utilizan en la comunicación gráfica para mencionar diferentes tipos de accesibilidad y diferentes tipos de zonas preferenciales, como zonas, lo vemos acá, personas con discapacidad física, cuando hay amputación o motriz, también acá otro tipo de discapacidad física cuando hay una limitación, perdón, del movimiento, y la persona tiene que utilizar bastones o caminadores o similares. Que utiliza las manos para una comunicación, de pronto ustedes ya lo están pensando, claro, es todo lo que tiene que ver con lengua de señas. Y esa es la forma de mencionarlo, la lengua de señas, y la lengua de señas cambia por país, incluso cambia por región. Acá en Colombia tenemos un reto muy interesante que es unificar la lengua de señas. Normalmente en Colombia pues se utiliza la lengua de señas colombianas, pero hay zonas como por ejemplo San Andrés, en donde a raíz pues de todo el tema costumbrista, de toda la parte de colonización, pues se utiliza normalmente aparte del español, el inglés y el creol, que sería como una combinación de varias lenguas, y la lengua de señas pues no escapa a eso. Acá lo mismo, esta partecita con una cura, pues acá hablamos de discapacidad mental, discapacidad visual, discapacidad auditiva, la parte de las personas ciegas, la parte de zonas para señoras o personas embarazadas, que normalmente también tiene elementos o zonas de accesibilidad y que obviamente no es una discapacidad como tal y pues por último la silla de ruedas. Entonces, aparte de esos hay mucho más. Acá vemos otros, lengua de señas de nuevo, personas con discapacidad visual o personas ciegas, ya vamos a hablar un poquitico de ellos, sillas de ruedas y todo el tema cognitivo. Ahí es súper importante también porque hay muchas personas con habilidades diversas que ya se llama en este momento como el concepto, eh, o discapacidad cognitiva, autismo, síndrome de Down, ese tipo de personas que han logrado romper muchas barreras y que ya las vemos, digamos, en instituciones universitarias, por ejemplo, lo vemos como profesionales,
porque se ha logrado también que desde la educación, en donde todos nosotros somos partícipes, pues se pueda lograr romper ese tipo de barreras y de alguna manera darle oportunidad a estas personas. Y más allá de eso, también citando un poco acá a la misión de la OIS, es darle oportunidad a toda esta población vulnerable para que tenga también una posibilidad de un trabajo en donde pues sea pago y un acceso a los servicios de seguridad social como pensiones, salud, porque ese es uno de los grandes problemas, sobre todo acá en Colombia. Este no sé si lo conocían, con seguridad no, y es el logo de accesibilidad de la ONU. Resulta que desde hace unos años para acá, desde el 2015, si no estoy mal, ya sale algo muy importante llamado la Convención de Personas con Discapacidad y nos cambia el enfoque completamente de lo que venimos hablando. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Es un isotipo que trabaja espacios, objetos, servicios y comunicación, porque no es solamente rampas para que la persona entre, sino también de alguna manera poder, poderle asegurar un acceso al servicio y a los diferentes derechos. Entonces, un poco de contexto. En Colombia, según cifras del censo hecho por el DANE en 2018, solamente 7.2% de la población respondió que, digamos, tenían dificultad para presentar alguna funcionalidad o alguna actividad de la vida diaria. Esto en 7.2 en cifras es alrededor de 3,5 millones de personas que lo manifestaron. Uno de los grandes problemas que tuvo este censo es que no tuvo en cuenta o no profundizó en los diferentes tipos de discapacidad, lo cual en la comunidad y en la población generó gran molestia. De hecho, en un principio ni siquiera lo iban a preguntar y después fue que lo anexaron. Segundo, le doy acá acceso a una invitada más. Y este ha sido uno, pues, como de los inconvenientes, que dentro de la política muchas veces se nos olvida, muchas veces, sí, se nos olvida de pronto no con una mala intención, sino no se tienen en cuenta los derechos y que las personas con discapacidad también cuentan. Y es muy importante tener un censo claro para que las personas con discapacidad, las personas mayores, pues puedan entrar dentro de las nuevas políticas públicas, porque vemos, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que hay un escenario cambiante en las ciudades y que se debe extrapolar también hacia la parte rural. Entonces, acá vamos más o menos 3,5 millones de personas, perdón, que lo manifestaron, pero con seguridad hay mucho más. Hay algunas cifras o algunos acercamientos, algunos estudios que nos dicen que podríamos estar hablando de 5 millones de personas en Colombia. Por temas de violencia, por temas también de salud pública, por temas de nacimiento. Hay muchísimas personas con discapacidad y debemos de tenerlas todas en cuenta cuando trabajamos estos escenarios. Y adicional a eso, la OMS nos dice que en el 2050 vamos a doblar la cantidad de personas que teníamos en 2006 mayores de 60 años. Lo que es Japón, la parte asiática, y lo que es Europa, España, han tenido una experiencia muy importante con el envejecimiento poblacional. Eh, por esa misma razón que desde la universidad se haya tomado el concepto de CIAPAT desde España, allá se llama CEAPAT, porque pues ellos ya tienen muchísima experiencia en todo lo que es trabajo de acceso y trabajo de desarrollos tecnológicos y políticas públicas desarrolladas para personas mayores. Y acá en Colombia, de hecho, estamos hasta ahora empezando eso. En palabras, citando un poco algunas de las reuniones perdón, con el doctor Juan Carlos, decía que este es un país que todavía se cree joven, pero ya es un país que tiene una edad importante y tiene, digamos, un promedio de edad en donde pues debemos de pensar en reformular muchísimas cosas desde lo que es la política pública, como lo es, por ejemplo, los sistemas de transporte, sistemas de salud, y lo hemos visto muy marcado en toda esta parte de la pandemia.
a los primeros que literalmente encerramos, por decirlo así, fueron a las personas de 70 años, mayores de 70 años, buscando protegerlas, pero muchas veces esa política no fue suficiente. Desde CIAPAD hemos hecho bastantes esfuerzos con videos y con todo el acompañamiento de las facultades de la universidad para hacer diferentes trabajos, por ejemplo, en el tema de actividad física, alimentación. Hoy, por ejemplo, después de esta reunión en un convenio que tenemos con Colpensiones, vamos a hablar sobre actividad física a todas las personas que están vinculadas con Colpensiones, que son la gran mayoría de pensionados del país. Y pues ahí también es un orgullo que desde la universidad se generen estos espacios para apoyar la salud y el bienestar del adulto mayor. Que acá en Colombia, como lo vemos en esta diapositiva, estamos llegando casi al 9.2%, casi al 2% de todas las personas en Colombia tienen más de 65 años y eso genera un poco de preocupación en el sector productivo. Por eso ahora en la parte política estamos hablando mucho de pensiones. De hecho, ya hay propuestas para incentivar la contratación de personas mayores en diferentes empresas. Entonces lo que buscamos es contextualizar acá en este punto y también sensibilizar a las personas que escuchan esta charla sobre pues, el envejecimiento poblacional en Colombia, que es una realidad, sobre el tema de discapacidad y la gran cantidad de barreras que existen en Colombia para las personas con discapacidad o personas en situación de dependencia. Entonces, como les decía, acá en el 2015 nace esta convención llamada Derechos de Personas con Discapacidad, en donde, como lo mencionamos en la diapositiva, reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Como tal, lo que no dice nada extraño esta convención, más allá de decir, venga, es que los derechos aplican también para personas con discapacidad, que suena chistoso, pero en muchas situaciones no los tenemos en cuenta. Y tiene una evolución muy interesante esta convención, como lo vamos a ver también en la parte de enfoques rápidamente, y es que la discapacidad ya no es algo de la persona, y esa es otra invitación a que yo les hago el día de hoy, a pensar la discapacidad no como algo, no como un problema de la persona ajena que está allá, sino como un problema también de cómo fue diseñado la arquitectura, las calles, como tal la sociedad en general, que no tiene en cuenta a las personas con discapacidad. Y esto es lo que nos habla la convención, y de hecho Colombia ya la trajo hace varios años y está implementándola desde ahí. De hecho, creo que hay pronto que sale un informe en donde dice pues cómo vamos en la implementación de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en Colombia. Y pues es importantísimo hablar del entorno y cómo el día a día, con una escalera, con un andén, con un peldaño, con el poco uso, por ejemplo, de intérpretes, estamos colocando barreras a las personas con discapacidad de los diferentes escenarios que tenemos. Entonces, esto tiene unos principios que son la igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre hombre y mujer y el respeto y la evolución de los niños, que también han sido de alguna manera víctimas como de toda esta parte de barrera que en el día a día les colocamos. Bueno, esto ya es un poco tomado del Ministerio de Justicia, en donde también generaron una serie de documentos en donde hablan de discapacidad y cómo las personas pueden acceder puntualmente al tema de justicia, pero que esto se puede extrapolar a cualquier tipo de servicio en Colombia. Entonces resulta que el modelo como tal, el primer modelo en donde se habla de discapacidad es el modelo biológico, en donde las personas de salud eran los encargados de trabajar con todo este tema, digamos, allá los de salud, discapacidad, que muchas veces todavía lo pensamos, y que el problema como tal de discapacidad es el que nació con eso, o el que se accidentó, o el que entró en ese mundo. Entonces, en ese modelo se fue complementando con otros, en donde, por ejemplo, en la parte social ya hablábamos de que, venga, es que las personas con discapacidad tienen unos derechos y hay que respetarlos y hay que respetar el entorno. Ya después esto subió un peldaño, subió un paso más
y hablábamos del activismo, en donde las personas con discapacidad ya pueden entrar a la parte política, a una participación social importante, y en donde también se generan todas las políticas públicas relacionadas con discapacidad. Pero esto nos lleva a dos conceptos interesantes. Uno que desde el principio y desde que se habla de derechos humanos, digamos, se nombra, y es todo el tema de la universalidad. Entonces, este tema de universalidad es importante porque todas las políticas públicas, todas, así no sean directamente con discapacidad, deben de tener en cuenta a las personas con discapacidad. Por eso hablábamos del censo. Y cómo, digamos, falló en algunos puntos para no de pronto caracterizar un poco mejor las necesidades de la población en general. Y llegamos a un punto biopsicosocial en donde ya traspasa la política y llegamos al día a día, a cómo una persona con discapacidad puede acceder a diferentes servicios como educación, como ir al supermercado y comprar algo, salud. Uno de los ejemplos que les doy a los estudiantes que visitan CIAPAD siempre es el tema de salud y cómo una persona, por ejemplo, sorda, podría llegar a manifestarse en un centro de urgencias si no tienen intérprete en el centro de urgencias. Bueno, ya existe algo llamado el centro de relevo de FENASCOL, en donde uno llama y le hacen una videollamada para que pueda atender a la persona que tiene ahí, pero sin embargo todavía falta mucha tela por cortar en ese sentido. Entonces, perdón, en esta parte hablábamos de los enfoques, el enfoque de derechos que les mencionaba, el enfoque diferencial, en donde ya hablábamos de generar un servicio especial a las personas que tienen unas necesidades especiales. El enfoque territorial, por eso hablamos que las Secretarías de Integración Social y las Secretarías de Salud trabajan muy activamente con las personas con discapacidad, con sus cuidadores y con las personas mayores. Y un enfoque de desarrollo humano en donde ya tenemos en cuenta todo el envejecimiento y el ciclo vital de las personas. Y empezamos a trabajar en actividades políticas o prácticas que tengan en cuenta cada una de las fases de la vida de las personas y que de alguna manera puedan sentirse incluidos en una sociedad pues, que va, digamos, a toda velocidad. La discapacidad como tal, acá haciendo un repaso, pues tiene unas categorías. Como les decía, va más allá de la discapacidad física, aunque eso tiene también una razón de ser en el caso de Colombia, cuando en las pocas cifras que hay logramos evidenciar que del 100% de las personas con discapacidad, el 51% son personas con discapacidad física. Por eso tal vez una explicación de por qué tenemos en cuenta el primer loguito siempre de la silla de ruedas, pero de ahí para allá hay gran cantidad de definiciones, por ejemplo, sensorial auditiva, no solamente los sordos que hablan con las manos y con la cara en lengua de señas, sino las personas hipoacúsicas, las personas que necesitan un audífono, y que les comento, ya hay una gran tendencia, hay un gran crecimiento a que las personas con hipoacusia, pues por todo el factor ambiental y el factor tecnológico, pues digamos esa parte también está creciendo bastante. Sensorial visual, no pensemos en las personas con discapacidad visual solo en los ciegos, de hecho no son la mayor en cantidad. La mayor parte de personas con discapacidad visual son las personas de baja visión, que no tengo acá la cifra exacta, pero son mayoría respecto a las personas ciegas. Y son personas que de alguna manera pueden percibir algunas cosas del ambiente, pero no llegan a tener, digamos, una fineza ni siquiera para poder distinguir entre objetos. Entonces ven de pronto sombras o ven algún, digamos, tipo de formas que no les permite diferenciar bien el entorno. Entonces, por eso también hay que incluirlos allí. Muy importante el trabajo que se hizo desde Ciencias Básicas. El semestre pasado hay un estudiante de terapia ocupacional en donde pues, el programa también ha hecho un esfuerzo muy importante con él. Y llegó al punto en donde él tenía que ver Excel y tenía que ver una materia de... bueno, es una materia matemática, de probabilidad.
y estadística. Entonces, desde ciencias básicas hizo un trabajo muy importante, se acompañó con todo el tema del software y hay unos software que nos dan una accesibilidad diferente para personas con discapacidad visual y esos software en Colombia son gratuitos gracias a los convenios que tiene el Ministerio de las Telecomunicaciones, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Sensorial, gusto, olfato, tacto, que también se toman como discapacidad sistemática, en donde hablamos, por ejemplo, de personas con dependencia por daño de riñón, por daño como tal de los sistemas, el endocrino, como diferentes sistemas como tal del cuerpo humano, mental cognitivo y mental psicosocial, que son diferentes. Mental cognitivo se asocia un poco más y digamos, para no ser tan para poder definirlo y poder clasificarlo, pero no yendo tan puntualmente a la definición. Mental cognitivo, un gran ejemplo son las personas síndrome de Down, como lo vemos en la presentación. Mental social ya son todas las personas con esquizofrenia, con algún tipo de trastorno como la depresión crónica, en donde las personas pues no pueden o no toleran muchas veces el entorno del autismo, por ejemplo. Voz y habla, las personas con mutismo o personas que por alguna razón física no puedan hablar, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica. Y piel, pelo y uñas, en donde pues también hemos visto muchas personas que no se incluyen dentro de ciertos escenarios por, pues digamos, por sus rasgos y por su piel. Entonces, acá algunas sugerencias, esto también fue tomado de esa parte, entonces acá empezamos con las sugerencias para acelerar un poco la presentación. Hay que hacer ajustes en los entornos. Cuando decimos ajustes no son solamente las rampas, sino también desde el punto de vista social, digamos, prepararnos como grupos para recibir este tipo de personas. Toda la parte, perdón, de comunicación, generar efectividad de claridad y oportunidad de la información, sobre todo cuando son personas con discapacidad auditiva, atención prioritaria y si se requiere el centro de relevo, que es lo que les decía, que es un lugar en donde si lo llegan a necesitar, ha pasado en la universidad que llegan personas sordas que quieren averiguar sobre un pregrado y acá lo que se busca o lo que se hace es, si desde fonoaudiología no tenemos disponible una persona que nos ayude con todo el tema de traducción, pues lo hagamos a través del centro de relevo. Mental cognitiva, tratar a las personas con discapacidad de acuerdo a su edad. Cuando hablamos de los niños síndrome de Down, por ejemplo, y ahí también, generalmente hablamos de niños, y hay personas también adultas, porque el promedio de edad de personas con discapacidad cognitiva afortunadamente se ha ido creciendo, ya no es tan pequeño como se creía antes, porque pues ya se cuidan más, ya los sistemas de salud son mucho más efectivos en el cuidado de estas personas. Mental psicosocial, lo mismo, dirigirse a la persona de manera cordial y por su nombre, lo que veíamos en la primera diapositiva, evitar prejuicios cuando hablamos de mental psicosocial, y hablamos del loco, hablamos de el raro, y ahí estamos generando unos problemas muy importantes desde el lenguaje, la inclusión de estas personas. Evitar comentarios sobre conductas que pueda tener la persona, como movimientos involuntarios, somnolencia, entre otros. Y visual, siempre dirigirse hacia la persona, respuestas solamente verbales, no gestuales, porque en eso fallamos mucho, y siempre avisar la llegada y cuando uno sale del recinto, sobre todo con las personas ciegas. Entonces, acá hablábamos que en las diferentes décadas teníamos algunas denominaciones. En los 70s hablábamos de impedidos, en los 80s minusválidos, inválidos, 90s limitados, discapacitados. Vea, todavía nosotros tenemos, muchos de nosotros tenemos pegadas esta palabra discapacitado y ya no se utiliza, ya hace más de 20 años ya no se utiliza. Y digamos, traigo esta diapositiva porque yo creo que es la más importante y la que sigue, para que no caigamos en problemas de lenguaje. La población con discapacidad, la población mayor, son poblaciones muy sensibles a cómo uno se dirige hacia ellos, pero curiosamente ellos, digamos, ellos tienen la libertad de expresarse como quieran y eso es totalmente válido, pero a nosotros, y no generando dimensión, pero al que no vive la discapacidad, de referirse a una persona como minusválido, como inválido, pues ahí estamos generando casi que una violencia verbal. Y por eso es muy importante y por eso en los diferentes escenarios también me ha tocado a mí
algunos fallos en una reunión donde hay expertos de tema de discapacidad, siempre lo corrigen a uno porque este tipo de, digamos, de lenguaje ya tiene que salir de nuestro vocabulario y mucho más la universidad como un ente experto y comprometido con las personas con discapacidad. Ya en este momento, en los 2000, se hablaba anteriormente de personas en condición y en situación. Cuando uno va, por ejemplo, a algunos decretos y algunos fallos de la Corte Constitucional, perdón, de la Corte Suprema, ahí ya nos hablan que se puede hablar de persona en condición o situación, pero digamos eso todavía no está actualizado porque actualmente todo lo que es la tendencia en salud y la tendencia social es que se hablen de personas con discapacidad o que se hablen de personas con diversidad funcional, que ya digamos va a ser como el próximo paradero de este lenguaje. Entonces, algunas recomendaciones: énfasis en las habilidades o en las capacidades, no énfasis en digamos, en la discapacidad de la persona, sino en lo que realmente puede hacer. Enfocarse en la persona y no en la discapacidad. Ay, vea el de la silla de ruedas, vea el loco. No, vea el sordo. No. Entonces, es fijarse siempre y enfocarse en el nombre en la persona y igual como en el resto de personas, en las capacidades. Dar voz a las personas con discapacidad como ciudadanos independientes, esto es súper importante. En la universidad tenemos una población interesante de personas con discapacidad, así que no se trata de diferenciarlos, no, se trata de dar los mismos derechos y los mismos deberes que cualquier persona. Evitar el lenguaje discriminatorio estigmatizante, en esto caemos todo el tiempo, así que la invitación es a que para estos escenarios y para estas charlas que vamos a realizar en el marco de las Olimpiadas, revisemos si es necesario, me piden, yo lo puedo revisar, o también desde las áreas de terapia ocupacional y fonoaudiología son muy expertos en estos temas, entonces podemos hacer una revisión importante para no caer en estos problemas. La persona con discapacidad no debe ser vista como un mero receptor de ayudas. Es común el ejemplo de la persona ciega que va por la calle y uno lo toma sin pedirle permiso y lo agarra para guiarlo, y pues digamos de eso no se trata. Mostrar a las personas con discapacidad en situaciones cotidianas diversas. Eso es, digamos, algo que hemos estado trabajando desde las redes de CIAPAD, empezar a buscar material gráfico, material audiovisual en donde las personas con discapacidad pues sencillamente viven el día a día y logran, a pesar de las barreras que como sociedad imponemos, llegar a cumplir sus metas. Abordar la información desde un enfoque contextualizado, cubrir el tema de la discapacidad de forma proporcionada. Súper importante lo que les decía de no pensar solo en la discapacidad como algo físico, sino como algo que muestra la vulnerabilidad del ser humano en todos sus grupos etarios. Todos vamos a llegar en algún momento, si no es una discapacidad temporal porque me tronché el pie o porque me partí un hueso, puede pasar también en el proceso de envejecimiento, en donde perdamos algún tipo de habilidad física o sensorial, se disminuya, y ahí también entremos en este mundo de la discapacidad. Las personas con discapacidad no están enfermas, esto es clave, porque de hecho en una de las charlas que estábamos proponiendo lo veíamos como implícitamente como el asistencia a las personas con discapacidad desde el punto de vista como si estuvieran enfermas, y como tal no lo están. Una persona enferma es una persona con gripa, una persona con digamos, con cáncer o algún tipo de enfermedad, pero la discapacidad como tal no es una enfermedad, y eso es importantísimo que lo tengamos claro. Promover la accesibilidad desde los mensajes, que es lo que estamos tratando de hacer de hoy. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo? Entonces, el discapacitado, minusválido, tullido, lisiado, todo eso ya está mandado a recoger. Ya hablamos de personas con discapacidad. El defecto de nacimiento. Es que tiene un defectico de nacimiento. No, es una discapacidad congénita, me salió deforme, y hablar de todos estos temas de deformidad, ya hablamos de lo mismo, discapacidad congénita. El enano, que muchas veces lo utilizan como a las personas de talla baja, que es la expresión correcta en escenarios cómicos, pues ya eso también cambia, para que nos hablemos de ellos como personas de talla baja. El ciego, o es mejor hablar de personas ciegas o con discapacidad visual. Semividente, que también se utiliza hablar de personas de baja visión. El sordo mudo,
que acá nos ha pasado muchas veces. Sordomudo ya es una expresión incorrecta y acá hablamos de personas sordas o de discapacidad auditiva. La persona sordociegas se mantiene en el paralítico, eso también hay que quitarlo de nuestro lenguaje. Personas con discapacidad física, paraplegia, cuadriplegia, que son diferentes. No, es que está confinado a una silla de ruedas. Entonces, no, ya hablamos de los usuarios de silla de ruedas y esto es súper importante porque los usuarios de silla de ruedas han tenido una participación importante en todos los escenarios como la planeación de Transmilenio, en donde ya vemos que hay un poquitico más de acceso. Señor. Buenas, ¿qué ha habido, Juan Carlos? ¿Cómo me le va? Bueno, aquí en una videoconferencia, esa es mi profesión. Voy a silenciar este participante que creo que se le había quedado abierto el micrófono. Confinado, mutilado, por ejemplo, cuando hay amputaciones, cojo con movilidad reducida, mudo, es una persona no verbal. La palabra retardado ya también sale, mental, bobo, tonto, mongólico, ya todo eso sale del lenguaje y estamos hablando de personas con discapacidad intelectual o cognitiva. Por ejemplo, esquizofrénico, psiquiátrico, loco, personas con esquizofrenia, personas con neurosis, con discapacidad psicosocial. Acá hay una gran cantidad de personas que ya se están viendo un poco más visibilizadas, pero hasta hace años no, que son las personas con autismo, las personas con esquizofrenia, las personas con discapacidad psicosocial en general, porque por esa misma estigmatización de que la persona con discapacidad es el de la silla de ruedas, pues se olvidó y no se tuvo en cuenta en diferentes políticas a las personas con discapacidad psicosocial. Bueno, entonces víctima no es cuestión de victimizar a las personas con discapacidad, no están en una situación como tal, no se padece la discapacidad, no se padece, hay un programa que hablaba de personas de síndrome de Down y le preguntaban a una persona en síndrome de Down, ¿eso duele? Y la persona decía, no, eso no duele, duele cuando me miras raro, cuando me hablas como si yo fuera una niña y ya era una persona como de 30 años. Ese tipo de cosas sí se padecen. Perdón, acá paso. Y bueno, acá es un poco más de lo mismo, es que empecemos a hablar de esos términos adecuados, que no caigamos como en ese mecanismo de empezar o de seguir tratando a las personas con discapacidad como una etiqueta como tal. Siempre pensemos en el nombre y si no es posible con el nombre, cuando ya es una población plural, cuando ya hay varias personas juntas, pues hablar de estos términos y expresiones correctas que son las que vimos el día de hoy. Todo esto fue tomado de diferentes documentos como de la Fundación Saldarriaga y Concha, del Ministerio de Justicia, de diferentes elementos como por ejemplo el censo y la respuesta, y los resultados del censo del 2018. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguien que quiera intervenir y comentarnos algo sobre el tema que vimos el día de hoy. Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a pedirles el grandísimo favor que me ayuden diligenciando la asistencia que enviamos aquí por medio del chat para poderla presentar también a la vicerrectoría, que fue la que nos pidió este espacio. Entonces, de nuevo, les agradezco a todos los directores de facultades, de programas, a los diferentes coordinadores por este espacio. Yo sé que no es fácil sacar un espacio para este tipo de temas, pero sin duda hay que generarlos, pues en pro también de que nos quitemos todas esas barreras que tenemos implícitas y que como sociedad le hemos puesto a las personas con discapacidad y que pues de alguna manera permitamos apoyar y hacerlo efectivamente en ejercicios como el que son las Olimpiadas o el trabajo articulado con CIAPAT, porque eso también aplica, y todo lo que se desarrolla también en el día a día, porque como les decía, perdón, es común ya que lleguen varias personas con discapacidad a la universidad a pedir, pues digamos, sean tenidos en cuenta para ingresar a los diferentes programas de pregrado y posgrado
Entonces, la idea es que estemos preparados y no nos tome por sorpresa, que es bastante feo cuando lo toman a uno con sorpresa cuando hay, por ejemplo, barreras comunicativas. Entonces, agradecerles de nuevo y estaremos entonces en contacto estos días. Mil gracias. Muchas gracias, Andrés.